Señor está haciendo algo maravilloso en su iglesia. El Señor está haciendo algo precioso en el corazón de cada uno. Hay personas que están viviendo circunstancias diferentes. Hay personas que están siendo quebrantadas en su corazón. Hay personas que están siendo tocadas poderosamente por el asolamiento. Tenga esto presente. Cuando digo asolamiento, es muy posible que haya personas, y estoy hablando de esta iglesia Visión Colombia, que estén pasando por un sequedal, que estén pasando por una sequedad espiritual. Tenga presente, Dios lo está permitiendo para que el corazón se arrepienta genuinamente y venga a los pies de Cristo. Hermanos, en algunas partes se dice, lo que pasa es que a mí ya me predicaron el Evangelio y yo me convertí hace tantos años y ya. No es cierto. El Evangelio es toda la Biblia. El Evangelio es desde Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. El Evangelio es la verdad, es la suma de toda la palabra de Dios y los hijos de Dios necesitamos conocerla y conocerla a fondo para saber cuál es la grandeza de ese Dios tan hermoso, tan precioso, que nos llamó, que nos escogió en Él para que tuviéramos salvación, para que tuviéramos vida eterna, para que en esta tierra, en este tiempo que el Señor nos ha permitido vivir, podamos ser mansos, podamos ser libres y podamos amar tanto, tanto, tanto al Señor, que vengamos al camino tomados de la mano con todos nuestros familiares. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor anhela de todos nosotros. Hermanos, venimos en este tiempo, este trimestre, hemos venido hablando de una serie que se llama Fundamentados en la Verdad. En el mes de enero estuvimos hablando acerca del origen, de cómo Dios creó todas las cosas, de cómo Dios en su propósito eterno nos dio la oportunidad de llegar a ser llamados hijos de Dios, de cómo siendo pueblo de Dios nos podemos convertir en su iglesia. En el mes de febrero, el pastor Juan Manuel nos estuvo predicando acerca de lo que es la oscuridad, las tinieblas, el diablo y sus demonios, y nos enseñaba la Escritura cómo no podemos nosotros ser neófitos. Una persona neófita es una que no tiene conocimiento, pero una persona neófita tiene una característica especial: se resiste a tener conocimiento. Son aquel tipo de personas que generalmente dice, ay, a mí me da mucha jartera leer esa Biblia. Ese es un neófito, el que no quiere conocer, el que se niega a conocer, el que se niega a estudiar la palabra de Dios. Y el diablo lo engaña, haciéndole creer que el estudio no le gusta, haciéndole creer que es que salió de malas para estudiar. No, el Señor a todos nos dio una capacidad enorme, enorme, gigantesca, para poder comprender las Escrituras. Por eso es que la palabra de Dios es para todos, no para unos sí y para otros no. Todos tenemos la capacidad de leerla, de comprenderla, de estudiarla,
de aprenderla y de enseñarla a otros. Claro, eso tenemos que hacerlo en compañía de otros hermanos que están un poco más avanzados que nosotros. Y por eso es que debemos tener un mentor. Por eso es que debemos pertenecer a un cuerpo, pertenecer a la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en este mes. Hoy vamos a ver el origen de la iglesia. Pero es importante que nuestro corazón se disponga para recibir ese entendimiento de cuál es el verdadero origen de la iglesia. Porque hoy quiero invitarte a que desde ya empieces a vaciar de tu mente, es decir, a desaprender todo lo que la tradición nos enseñó de lo que es el concepto de iglesia. Eso tiene que salir de nuestra mente y de nuestro corazón, porque lo que nos enseñaron no fue correcto. Lo que nos enseñaron no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Yo pretendo hoy demostrar a través de las Escrituras cómo la Iglesia del Señor es un organismo precioso creado por Él para el fin de los tiempos. Así como Él creó a la nación de Israel y la escogió, así como envió a su Hijo Jesucristo, así como envió a los profetas, y por eso habla en la Escritura de que el fundamento debe ser en la ley y en los profetas, enseñaban en el Antiguo Testamento, y dice que Jesucristo nuestro Señor vino y Él cumplió con la ley y cumplió la palabra profética. Es decir, así como todas estas cosas que se escribieron se han venido cumpliendo una a una, el llamado a ser iglesia se va a cumplir paso a paso. Se ha venido cumpliendo a través de estos 2000 años y se va a cumplir tal como dijo el Señor, sin que falte una sola coma. Y es por eso que nosotros, los hijos de Dios, no podemos tener en menos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque por culpa de falsas enseñanzas, muchos terminan odiando a la iglesia de nuestro Señor. Muchos terminan apartándose y no volviéndose a congregar porque les enseñaron mal todo lo que tiene que ver en la palabra de Dios con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que yo hoy me propongo y me he propuesto desde que conocí al Señor en mi propia vida, avanzar, crecer, conocer, saber cada día más y no que hoy lo sepa ya todo, porque me hace falta muchísimo para llegar a conocer a mi Señor. Acordémonos que todos estamos como peregrinos en esta tierra y vamos a llegar a ese tiempo en cuando el Señor vuelva por nosotros, allá lo conoceremos, tal y como es Él. Mientras tanto, estamos en este campo de entrenamiento, estamos en este tiempo de los tiempos finales de la iglesia, donde es cuando más, en una forma más soberana, más grandiosa, más gloriosa, el Señor se está revelando a los corazones de la gente para que se vincule con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a apoyarnos nuestra lectura principal en Primera de Pedro capítulo 3 versos 18 al 22. De antemano les quiero pedir excusas. Es que Juli se me acercó a preguntarme en qué versión iba y yo le dije que en Reina Valera, pero lo que pasa es que buscando la Biblia de las Américas no tuve presente que era la Nueva Biblia de las Américas.
Entonces, en las lecturas que voy a hacer están en Biblia de las Américas, pero es muy parecida a la Reina Valera. Entonces, para que si encuentran por ahí algunas palabras con diferencia, simplemente tengamos presente y me excusen por eso. Dice así la palabra del Señor en Primera de Pedro 3, 18 al 22. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Tenga ese versículo muy presente porque vamos a tocar eso. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Versículo 22. Quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Bien sabemos, hermanos, que después de la misma caída en el pecado, el hombre no puede tener una relación de comunión directa con Dios como sucedía en Edén. Eso lo tenemos todos claro, ¿cierto? Que la relación que hoy tenemos nosotros con Dios como cristianos es muy diferente a la que tiene una persona que está afuera, una persona que no conoce a Dios, tiene una naturaleza caída y está condenado a la muerte. Ahora, nosotros también estamos sujetos a la muerte. Una evidencia precisamente de que somos pecadores es precisamente esa, que todos somos sujetos a la muerte. Hay personas que dicen, no, pero es que yo soy bueno. Cuando una persona se expresa así, es bueno que usted le pregunte, oiga hermano, oiga señor, oiga señora, ¿usted va a morir? Y si la persona le dice sí, dígale, entonces usted es un pecador. Porque aquel que pecare, ciertamente morirá. Eso dice la Escritura. Y también nos dice allá en Romanos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces se sienta un precedente donde en la caída allá en Génesis, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Dios expulsó al hombre del paraíso debido a la gravedad de su pecado. Y aquí debemos nosotros meditar en eso seriamente. Tener claramente entendido que el pecado que cometimos nosotros, todos los seres humanos, de estar separados de Dios, es un pecado absolutamente grave, tremendamente grave, tremendamente delicado. Pero sabemos que Dios quiere redimir de ese estado al hombre, ¿cierto? Al concederle la salvación y otorgarle una comunión eterna con Él mismo. Él lo quiere propiciar. Al expulsar Dios al hombre del huerto del Edén, acordémonos que dice la Escritura que Él mismo los viste con pieles de animal. Ahí está presente el sacrificio y esa es una semblanza, una sombra de lo que se venía venir hacia el futuro. Y le promete que un descendiente de la mujer vencería al tentador. Eso es lo que vemos en Génesis 3:15, que es lo que es conocido como el protoevangelio, la promesa de la salvación, que está en Génesis 3:15 y dice,
y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. En el transcurrir de las generaciones, después de Adán, después de que fueron expulsados del paraíso, pues la humanidad viene cumpliendo el propósito que Dios le dio. Multiplíquense y llenen la tierra. En el transcurrir de esas generaciones, el pecado va adquiriendo más poder en la humanidad. Los hombres se alejan más y más de Dios a tal punto que Él decide allá en Génesis 5 enviar el diluvio, en Génesis 6, el diluvio universal, en juicio divino contra la humanidad sobre toda la tierra debido a la gran maldad del corazón del hombre. Es importante que entendamos esto. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Tú crees que Dios creó los cielos y la tierra? Todos debemos decir amén. Si estamos dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, todos debemos decir amén. ¿Por qué? Porque es por fe que creemos en la creación de Dios, en el Hijo de Dios, en la iglesia de Jesucristo, en el propósito para nuestra vida. Nosotros no podemos asistir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con propósitos equivocados. No podemos hacer eso, porque muchos asisten a la iglesia del Señor con motivaciones erradas. Eso se tiene que destruir y por eso durante todo este mes vamos a estar hablando de lo que significa la iglesia de Cristo para cada creyente. Decide el Señor, debido a la maldad del hombre, era tal la maldad que Él llama a Noé y le dice: he decidido destruir a toda la humanidad, a toda la tierra, porque la maldad de los hombres se ha engrandecido en una manera gigantesca. Entonces mueren todos los seres humanos, absolutamente todos. Ustedes ya saben de inundaciones, ¿cierto? Pueblo de Chía. En el año 2011 fue la última inundación, esperamos que no vuelva a haber otra. ¿Conocen lo grave que es eso? Pues se pueden imaginar que el diluvio fue torrenciales aguas que venían de la tierra, brotaban de la tierra y caían del cielo durante 40 días y 40 noches. Imagínense la Sierra Nevada de Santa Marta, que creo que es uno de los lugares de la tierra en Colombia más altos. Pues así, en el monte Ararat, allá en Israel, o en la tierra donde sucedieron, donde empezaron a acontecer estos eventos, el agua subió por encima metros a distancia de la cima de ese monte. Imagínense aquí la Sierra Nevada de Santa Marta, no le ponga sino 10 metros arriba de la cima. Eso implicaría que toda la nación estaría absolutamente inundada. Por lo tanto, ni una sola persona se habría podido salvar. Ni los animales, ni las bestias, ni las plantas, nada. Absolutamente nada se salvó. Muchos culpan a Dios, pero no conocen lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice claramente que Dios habló a Noé y que fue por la maldad, debido a la maldad del ser humano.
La cantidad de perversidades que hacía, la violencia que hacía el ser humano en ese tiempo fue tan grave que el Señor decide destruir a toda la humanidad. Y dice que en la escritura que Noé fue el único que fue hallado justo y le añadió por gracia a su familia, a su esposa, a sus hijos y las esposas de sus hijos. Él los salva en el arca. El arca es un símbolo, una sombra de lo que vendría a ser la iglesia. Es una sombra de lo que viene o de lo que vendría a ser la salvación para nosotros. Eso téngalo muy presente. Es por eso tan importante que vayamos a la Escritura y todos estos pasajes no los leamos, los estudiemos, los analicemos, meditemos en ellos y nos demos cuenta. ¿Quiénes somos realmente nosotros? Ahora mire esto. La maldad de la humanidad de ese tiempo no es diferente a la maldad del corazón del hombre hoy. No es diferente. Somos los mismos seres humanos, llenos de maldad. Somos los mismos seres de la naturaleza caída. Somos exactamente iguales. Allí da el Señor la señal del arco iris, pactando con la humanidad, que la humanidad no volvería a ser destruida por medio de la inundación de las aguas. Estos hechos ya son señales, como les repito, sombras de la salvación que Dios había anunciado desde el comienzo, desde Génesis 3:15, donde vendría poco a poco cumpliendo su propósito hasta llegar a que se establezca la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En diferentes sectores de la tradición cristiana se entiende el arca de Noé como una primera semblanza de la salvación y una primera semblanza de la iglesia de Cristo. En el pacto de Dios con Noé fueron incluidos todos los hombres y hasta el día de hoy la tierra no ha vuelto a ser destruida por un diluvio y han pasado más de 6.000 años desde esa época hasta el día de hoy. La promesa del Dios Todopoderoso se ha venido cumpliendo. Y por eso dice la Escritura, cada que usted vea un arco iris, usted debe recordar, no como decían en los cuentos de hadas a los niños, que al final del arco iris había ya una ollita llena de monedas de oro. Eso es una barbaridad decir eso. Pero la Biblia sí nos dice que fue la recordación, la señal del pacto para nosotros de que Él no volvería a destruir la tierra por un diluvio. Luego viene la elección de Abraham y sus descendientes a mantener una relación particular con Dios y se convierten en el pueblo de Dios. En Génesis 12:2, el Señor le da una promesa a Abraham y le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en el Génesis 12:1 le dice, deja a tu tierra y a tu parentela. Y nuestra hermana Angie hace un momento en lo que nos hablaba de cómo el Señor ha roto su corazón. Ella dijo algo muy precioso, muy revelador para todos nosotros. Ella está entendiendo que Dios creó la familia. Papá y mamá e hijos, Dios los creó. Pero después viene el Señor y dice, Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Y también habla del hombre y de la mujer ahí en Génesis y dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, dándonos el conocimiento
de que el día de mañana nuestros hijos se van a ir y van a formar una nueva familia. Y al formar una nueva familia, esa familia, el original que Dios creó, debe ser consagrada a Cristo. Porque dentro de la iglesia, lo que nuestra hermana Angie está entendiendo, que la familia que va a prevalecer y que va a ser más importante que la familia de papá y mamá, no quitándole la importancia de vida, es la familia de Cristo. Eso es lo que ella está entendiendo y es lo que todos nosotros debemos entender. Y por eso es que muchos viven aferrados a sus familias, viven aferrados a sus papás. Todavía hay gente dentro de la tradición que dice, es que mi madre es una santa. Y viven aferrados a eso, y por eso es que en su vida espiritual, en su vida de conciencia con Dios, no hay un desarrollo verdadero debido al arraigo de todas estas cosas. Por eso el Señor le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, porque haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y es la misma promesa que el Señor le da a los miembros de su iglesia, a sus hijos, a los hijos de Dios. La señal externa del pacto de Dios con Abraham fue la circuncisión. Aquí hay alguien que no sepa cómo es el proceso de la circuncisión. Les pregunto, que quiera levantar la mano para aclararle. ¿Hay alguien que no lo sepa? O sea que todos sabemos cómo es ese proceso de la circuncisión, ¿ok? Y dice, este pacto es confirmado en Isaac, hijo de Abraham, en Jacob, hijo de Isaac, o sea, a través de las generaciones, con la nación de Israel, el pacto fue establecido y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Es decir, cada que un judío, que un hebreo iba a orinar, miraba su pene y al mirar su pene recordaba el pacto porque había sido circuncidado. La única nación donde Dios puso esa señal, así como cuando nosotros miramos el arco iris para recordar que el Señor no volverá a destruir la tierra por un diluvio, así el pueblo hebreo, los judíos, cada que van a orinar, incluso hoy los ortodoxos, los que viven allá y están esparcidos por la faz de la tierra, observan su pene y recuerdan que son la simiente de Israel, que vienen de las generaciones de Abraham, que son pueblo escogido de Dios. Y por eso confían férreamente en la promesa del Mesías. No conocen a Cristo, pero tienen en su corazón ese sentir. Ahí vamos avanzando. Más tarde, al pasar los años, Moisés recibe de parte de Dios los 10 mandamientos en tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y éste los llevó por encargo al pueblo de Israel. Este es un acontecimiento en donde Dios se revela por primera vez en su voluntad en forma de una ley, la ley moral de Dios. Esto lo hizo saber a una reunión, a una comunidad. ¿Se acuerdan que el Señor hizo que Moisés reuniera a todo el pueblo y les hablara de el decreto moral de Dios, los 10 mandamientos? Los reunió. Esa fue una asamblea. No era la iglesia, no estaba estableciendo la iglesia, pero era una sombra de lo que se veía venir hacia el futuro. En el pacto de la ley, Dios establece cómo debe ser la relación de los hombres con Dios y entre ellos. Se disponen reglas para el servicio divino apropiado.
El mismo consistía en el sacrificio realizado por el sumo sacerdote. Acordémonos que el primer sumo sacerdote fue Aarón. En el tabernáculo de reunión, para que ustedes lo lean todo el proceso, cómo el Señor le revela a Moisés de cómo establecer el tabernáculo, en el capítulo 26 de Génesis, ustedes lo pueden leer allí. Y ese tabernáculo, también el diseño del tabernáculo, la forma del tabernáculo, todo lo que sucedía mandado por Dios que iba a suceder en el tabernáculo, es una sombra de lo que se veía venir hacia el futuro, de lo que iba a hacer la iglesia de Jesucristo. Pero todavía no era la iglesia. ¿Se dan cuenta la importancia de que nosotros tenemos como hijos de Dios de conocer todos esos hechos escritos en la palabra? Hay corrientes cristianas que nunca van al Nuevo Testamento. Hay corrientes cristianas que viven únicamente enseñando el Nuevo Testamento. Pero la palabra del Señor nos enseña que la Biblia, toda la suma de la palabra, es decir, toda la Biblia, los hijos de Dios debemos estudiarla, debemos conocerla a cabalidad para entender todos estos secretos. Por eso el Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te mostraré, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy el Señor a algunos les está destruyendo ese velo y les está levantando en luz para que, como está sucediendo con nuestra hermana Angie, el día de hoy sus corazones sean ministrados por el Señor para que decidamos establecer una verdadera adoración a nuestro Señor. Los sacrificios en el tabernáculo buscaban la glorificación y dedicación del pueblo de Dios mediante oraciones, confesión y obediencia. Estos elementos básicos del antiguo pacto hacen referencia a Jesucristo y son sombra de lo que sería la iglesia del Señor. El antiguo pacto hace referencia al nuevo pacto. La señal del pacto, que era la circuncisión, hace referencia al bautismo de los cristianos. Porque nosotros también hemos sido circuncidados, ¿en dónde? En nuestro corazón. El anuncio de la voluntad divina hace alusión a la prédica de la palabra de Dios. Cuando el Señor da las tablas, cuando el Señor da la ley, cuando el Señor hace reunir por Moisés al pueblo y les da los 10 mandamientos, está haciendo una alusión de lo que sería la prédica de la palabra de Dios en el futuro de la iglesia. El servicio sacerdotal, los sacrificios que se empezaron a hacer allá en el tabernáculo, entonces hacen una semblanza de lo que iba a suceder en el futuro, en el nuevo pacto, en la celebración de la cena del Señor. Miren qué cosas tan preciosas, cosas tan maravillosas que el Señor nos tiene para nuestro entendimiento. Cuando después del cautiverio babilónico, el templo de Jerusalén fue reconstruido y en él se pudo volver a llevar a cabo el servicio de los sacrificios, los creyentes igualmente se siguieron encontrando, es decir, reuniendo en las sinagogas para el servicio divino, donde la palabra de Dios era el punto central, una semblanza de lo que iba a ser la iglesia de Cristo. Ahí hay una referencia a la comunidad del Nuevo Testamento, en cuyo centro está presente Jesucristo como el Verbo que se hizo carne, que es la palabra de Dios. ¿Sí? En Juan 1:1 dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La carta a los Hebreos nos hace una alusión al antiguo pacto con la ley, el servicio de los sacrificios, la circuncisión, el sacerdocio como sombra, es decir, como antelación del nuevo pacto. Miremoslo.
Hebreos 8:5. Dice Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Estamos leyendo un Nuevo Testamento. ¿Sí se dan cuenta? Que así como el Señor le mostró allá que hiciera la creación del tabernáculo y le dio los diseños, le dio las personas para que así fuera diseñado, asimismo el Señor en el tiempo de Jesucristo le dio el diseño a nuestro Señor Jesús en su humanidad para que transmitiera el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado y le enseñara al pueblo judío y escogiera a los apóstoles para que entendieran el sacrificio que Él mismo iba a hacer por toda la humanidad. Qué precioso que es esto, hermano. Yo espero que tu corazón esté, tu mente, todos tus sentidos en estos momentos muy atentos, porque si tú logras comprender todo esto que el Señor nos está entregando, ¡wow!, tu corazón va a desbordar de amor por Jesús, por Jesucristo, por su obra. En Hebreos 10:1 nos dice, pues ya que la ley solo tiene sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Si se dan cuenta la gran diferencia, en esa época se hacían sacrificios ordenados por Dios. Pero el Señor ordenaba al sumo sacerdote poner la mano sobre la cabeza del animal que se iba a sacrificar y los pecados eran expiados, es decir, eran perdonados temporalmente. Pero en Jesucristo nuestros pecados fueron perdonados una sola vez y para siempre, quitando de nosotros la culpa, que es lo que el Satanás entendíamos en las predicaciones que tuvimos durante todo el mes de febrero acerca de cómo es que el diablo obra a través de la gente dentro de la misma iglesia, cómo es que obra para lograr dividir una iglesia, para lograr secar un corazón, para hacer que las personas se salgan de la iglesia y dejen de seguir a Jesucristo. Las artimañas del diablo no las podemos ignorar. Nosotros debemos entender que fuimos perdonados una sola vez y para siempre y no podemos admitir la culpa. Claro, vamos a caer. Claro, un día vamos a caer en tentación y vamos a caer en pecado. Pero ya no pecamos por costumbre. La sombra no es lo verdadero. Solo nos remite a lo verdadero. La sombra de lo que sucedió en el Antiguo Testamento nos está remitiendo. El estudio de la palabra en el Antiguo Testamento nos toca profundamente el corazón, nos hace reconocer el pecado y nos lleva al Nuevo Testamento a recibir la redención que es en Cristo Jesús. No es el antiguo pacto la instancia perfecta de la salvación de Dios, sino que recién lo es el nuevo pacto instituido por Jesucristo. Así, en el pueblo elegido del antiguo pacto se insinúa lo que se hace realidad en el pueblo de Dios del nuevo pacto, es decir, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos glorificar a nuestro maravilloso Dios Trino, quien propició todo para ofrecernos esta salvación tan grande. Amén, mis hermanos. En Hechos 2, del 17 al 21, nos dice así la Escritura. Y sucederá en los últimos días, dice Dios,
que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Es un regalo maravilloso, precioso. Es un tesoro invaluable que tenemos los hijos de Dios. Es algo que no lo podemos cuantificar con nada de lo que alguien pueda llamar tesoros de esta tierra. No puede ser, porque con nada se puede comprar la salvación. Debemos saber entonces que una obra del Espíritu Santo es la iglesia, así como acabamos de leer. Una obra del Espíritu Santo es la iglesia. Pero aquí hay un secreto maravilloso. ¿Cuál es el secreto? Tú no vienes a la iglesia, a reunirte en la iglesia de Cristo, porque vienes así. Ojo con esto que les voy a decir. Vienes a adorar, a alabar, a servir, a amar al Señor, a amar a tu prójimo, tal como lo dice la Escritura. Pero ¿sabes qué? El que te mueve a hacer todo lo bueno que sale del corazón humano es puesto por Dios, y es la presencia del Espíritu Santo en tu corazón el que te ha movido, por ejemplo, hoy a estar aquí. Amén. La iglesia debe saber, mi hermano, no salió de los hombres ni fue creada por ellos. Antes bien, es una dádiva divina, es un regalo divino, es la reunión de aquellos que siendo bautizados llevan su vida en el seguimiento a Cristo y lo confiesan como su Señor y como su Salvador. El destino de la iglesia de Jesucristo consiste en cumplir con la gran comisión dada a todos los creyentes en Mateo 28, 19, del 18 al 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿se dan cuenta de este secreto maravilloso, mis hermanos? Dios creó a Adán y Eva. Dios los bendijo como familia. Y después dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán los dos y serán una sola carne. Dejarán las cosas antiguas, dejarán las tradiciones, dejarán todo lo que en el pasado les fue enseñado y vendrán al camino y se casarán y formarán nuevas familias, y esas familias vendrán ustedes, papá, mamá e hijos, tomados de la mano, vendrán a los pies del Señor y caminarán juntos y se entregarán al Señor y se irán con Dios para vivir eternamente con Él. Por eso nuestra manera de pensar tiene que cambiar, porque el verdadero fundamento nuestro no es que nos aferremos a papá y mamá aquí en la tierra, sino que nos aferremos a Cristo, y Cristo es cabeza de la iglesia, y como cabeza de la iglesia, por eso es que Él nos manda que amemos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y a su prójimo
a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el prójimo que no ha conocido a Dios, el esposo que no ha conocido a Dios, el hijo que no ha conocido a Dios, el primo, el tío, el hermano, el sobrino que no ha conocido a Dios, necesita que le tomemos de la mano y lo llevemos a los pies de Cristo. Por eso ellos deben también conocer la historia de la salvación, la realidad de la salvación que desde Génesis el Señor nos ha prometido para llevarnos con Él a vivir eternamente. Y yo creo que ustedes y yo queremos que todos nuestros familiares, sin que falte uno solo, deben entrar al camino. Amén. Entonces, ¿es ahora más claro Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo está tu relación con tu mamá, con tu papá? Si lo tienes vivo, con tus hijos, con los tíos que no conocen al Señor, con los hermanos. ¿Cómo está esa relación con el hijo que se resiste a creer en el Señor? ¿Cómo está esa relación tuya como papá con tus hijos, si es que ya están en la iglesia? ¿Cómo está tu relación? ¿Estás dando testimonio del verdadero amor de Cristo sobre ellos para con tu testimonio seguirlos atrayendo? ¿O eres un tropiezo para ellos? Piensa en eso. ¿Cómo está tu relación como esposo con tu esposa? ¿Eres tú el verdadero sacerdote? ¿Eres tú el verdadero esposo? ¿Eres verdaderamente un hombre de valor en tu casa, levantado como un verdadero hombre de Dios, enseñando a su esposa, guiando a su esposa, preparándose, conociendo el camino para guiar a su esposa, ocupando el lugar que Dios te ha dado? Piensa en eso, hermano. Porque desde la creación, Dios nos ha amado. Desde la misma creación Dios está anunciando nuestra redención. Aún a pesar de quienes somos, con esta naturaleza caída, Dios nos dice que nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿No es eso suficiente para que cada uno de nosotros, entendidos en la palabra de Dios, actuemos como Él nos manda que debemos actuar? Es que yo ya le prediqué a mi esposo o a mi tía o a mi hermano hace 20 años y lo hice al principio insistentemente, pero ellos no quisieron. Deje así. ¿Cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios, hermanos? No puede ser. No puede ser que actuemos así. Tenemos que tener un corazón enternecido, un corazón que hoy el Señor está tocando a la puerta y está diciendo, no puedes seguir actuando así. Tu testimonio, tu palabra, tú predicas, tú enseñas con tu testimonio, tú debes conocer las Escrituras, debes rendir tu voluntad a Dios para poder verdaderamente hacer lo que Dios dice. Muchos oran diciendo, Señor, dame la gracia, dame el favor, ponme en mi corazón la fe suficiente para ir a predicar el Evangelio a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, a mis vecinos. Pero no actúan preparándose en la palabra, no actúan reuniéndose en la iglesia, no doblegan su carne para entregar su vida verdaderamente a Cristo, y por eso es que no ven resultados efectivos y se vuelven religiosos, porque sus acciones demuestran que verdaderamente no aman al Señor como el Señor quiere, como Él nos amó. Juan 3, 17 al 21 nos aclara esto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo. Escuche bien, mi hermano. Sino para que el mundo sea salvo por él. Tu tío, tu primo, tu hermana, tu hermano, tu papá, tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus conocidos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios sabe quién es dentro de la iglesia trigo y cizaña. Dios lo sabe, nosotros no. Por eso debemos en la iglesia del Señor, reunidos, siempre buscar y levantar al caído y no convertirnos en jueces para destruir al que cayó, sino que en el amor del Señor debemos ir y tomarlo de la mano y levantarlo, ayudarlo. ¿Se dan cuenta por qué debemos pertenecer al cuerpo? Esa es una de las grandes razones. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree es el que se ha convertido en juez y está pisoteando a un caído. Ese no ha creído porque no entiende el amor de Dios. Ese es el amor que debemos entender. Dice en el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí se dan cuenta? Hay unos que se resisten. Mi papá, yo le he predicado el Evangelio. En los últimos 20 y tantos años le he predicado el Evangelio. Sé que mis hermanos le han ido a predicar el Evangelio y él se resiste. Y mire lo que dice la Escritura, ¿por qué se resiste? Para que sus obras no sean reprendidas. Es por eso que se resiste, pero es por eso también que debemos insistir en predicar el Evangelio, porque habrá un momento en que si el Señor lo tiene para salvación, le abrirá sus ojos espirituales, caerá la ceguera, caerán las escamas, pero no nosotros somos los jueces para ir a decirle, yo ya le prediqué, él verá. No debemos ser así, porque es como actuar como cuando el que cayó le caemos encima para destruirlo, actuando como jueces. Claro, tenemos muchas cosas que juzgar en la iglesia, pero no para caerle al caído. La Escritura dice que debemos es levantar al caído. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿No les parece precioso esto? ¿No les parece esto maravilloso, hermanos? Aquí puede haber alguien que haya sido un religioso durante todos los años de su vida cristiana, pero hoy el Señor está trayendo luz, hoy el Señor está abriendo los ojos espirituales, hoy está diciendo que el que practica la verdad viene a la luz. ¿Estamos practicando la verdad? Para que sea manifiesto que las obras que hacemos son hechas en Dios. Aquí nos vamos a devolver un poquito. Vamos a ir a Génesis 1, del 1 al 5, para que nos quede más claro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. ¿Vieron a Jesucristo ahí? ¿Sí lo vieron ahí, en ese pasaje que acabamos de leer? El verbo que se hizo carne, el verbo estaba hablando, ahí estaba Jesucristo. Piensen en esto, así como Él estaba diciendo, sea la luz, y fue la luz, en ese momento
¿Tú puedes pensar que tú estabas en el pensamiento de Dios? ¿Sí? ¿Puedes pensarlo? ¿Sabes por qué? Porque Él dijo que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Porque Él dijo, en Él fuimos creados. En Él. Y aquí está hablando. Él separó la luz y vio que era buena y separó la luz de las tinieblas. Y por eso aprendíamos en este mes anterior que nada tenemos que ver los hijos de Dios con las tinieblas. Por lo tanto, no podemos participar de obras malas, de acusaciones, de mentiras, de pecados, de chismes, de señalamientos, de descalificaciones, de persecuciones, de hablar mal de un político, sea cual sea su corriente. No podemos meternos en eso. La Escritura nos dice que sobre ellos debemos orar y someternos a las autoridades establecidas por Dios, porque por Dios han sido puestas. Únicamente nos da una salvedad cuando nos vengan a constreñir para prohibirnos llevar a cabo el avance de nuestra fe. Preferimos obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso nos manda la Escritura. Aquí vemos, mis hermanos, claramente al Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, al Señor Jesucristo, que desde la creación estábamos en el pensamiento de Dios y Él ya nos tenía predestinados, escogidos como hijos suyos. No es un privilegio de amor ese que tenemos cada uno. Nos damos cuenta de su propósito tan maravilloso. Nos damos cuenta de cómo Él, cuando no merecíamos nada, cuando estábamos todos sometidos a condenación, no solamente sujetos a la muerte, sino a la condenación eterna, Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos puso en el camino. Primera de Corintios 8:6. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, quien creó todo, y vivimos para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. La Iglesia de Dios, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo, nace en el corazón de Dios. Dios creó todas las cosas sin que faltara una de ellas. Dios creó a toda la humanidad y la humanidad cayó en pecado. Dios llamó a Noé y por su gracia salvó a 8 personas. Dios llamó a Abraham y le dio grandes promesas, las cuales se han extendido a todas las familias de la tierra. Dios llamó a Rahab la prostituta y le dio salvación. Dios llamó a Ruth la moabita y le concedió la salvación. Dios llamó a Esther y la usó para traer salvación al pueblo de Israel. Dios llamó a David y lo ungió como rey, del cual, de su descendencia, vino el Señor Jesucristo, quien fundó la iglesia para que por medio de ella demos a conocer las buenas nuevas de salvación a todos los que no han oído del Señor. La iglesia del Señor se empezó a reunir como tal en el primer siglo después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor a la diestra del Padre, después de haber derramado sobre los discípulos el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un privilegio que nadie puede comprar en esta tierra por mucho dinero que lo pudiera hacer.
Por mucho dinero que pudiera tener, o inclusive si se pudieran reunir todas las riquezas de todos los ricos de este mundo para comprar la salvación de una sola persona, sería absolutamente imposible. Pero nosotros tenemos el regalo, la dádiva más preciosa que Dios nos dio, y por eso somos la iglesia de Jesucristo. Somos los embajadores del reino de los cielos. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. La iglesia fue puesta por Jesús para enseñarnos cómo Él se puso por nosotros, cómo los apóstoles se pusieron por nosotros los gentiles, cómo nosotros los creyentes, la iglesia, nos debemos poner por los que no conocen. ¿Cómo? Como la viuda que lo dio todo. Mientras no te entregues al Señor totalmente, no podrás entregarte a la iglesia. Primero entrégate al Señor, porque sólo así te podrás entregar genuinamente al servicio en la iglesia del Señor.